exaltación en esta mañana. Here I am, there's no
Aleluya, aleluya y aleluya. Y decimos un recontra, requete, aleluya. Buenos y bendecidos días a la familia de la fe de la casa del Rey de la Gloria. Los bendigo 70 veces 7 en el nombre poderoso de Jesucristo, el Señor, el niño de Dios que celebramos. No es el gordo, como dice nuestro pastor de la barba blanca, sino es la primera Navidad que estamos celebrando a partir de hoy, ¿verdad? La Nochebuena que llaman, Navidad que es mañana. Muchos piensan, obviamente, que Jesús no necesariamente nació en un día como hoy, pero nosotros nos conectamos con el mundo, ¿verdad? Nosotros retenemos siempre lo bueno y nosotros realmente celebramos la Navidad todos los días, porque es que de tal manera amó Dios al mundo que nos amó primero, nos dio ese primer regalo, esa más grande ofrenda que nosotros podemos concebir, que nos dio a su Hijo para morir por nosotros, para que ya no tengamos muerte, sino que tengamos vida eterna y vida en abundancia, dice la palabra, y un poco de más cosas que ya vamos a estar recordándoles al pueblo, repasando, para que nosotros podamos entender cuán grande es el amor de Dios, ¿verdad? Que de tal manera, es una expresión que dice la Biblia, de tal manera, o sea, una manera muy grande que nosotros no podemos describir y seguramente muchos todavía no podemos entender, ¿verdad? Entonces, bueno, los bendigo, amados hermanos. Dice la palabra que donde 2 o 3 estamos congregados en su nombre, Él está allí. Así que le damos los buenos días a nuestro amado, precioso Espíritu Santo, que sea Él tomando en control de esta reunión, de esta cita divina que es con Él, que es para Él, que es por Él, porque en particular es, como siempre le digo, es en Él, es en el Espíritu de Jesucristo, porque es en Él que todo lo podemos, es en Él que tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es en Él que podemos tener, escuchen esto que me está soplando el Espíritu Santo, para que nos agarremos de eso, es en Él que podemos tener la plenitud de Dios. Y si tenemos, imagínense, la plenitud de que tenemos a Dios completo, y si tenemos a Dios completo en nuestros corazones, imagínense, lo tenemos todo, lo tenemos todo. Así que bueno, les dejo ese pasapalito, como siempre os digo, antes de empezar en la materia, pero como siempre vamos primero a adorar, vamos a cantarle a nuestro Abba Padre, vamos a alabar, vamos a adorar, vamos a tirarle besos ahí donde estés, sentada, parada, manejando, acostada, cocinando, trabajando allá o simplemente adorando, ¿verdad? Patas arriba, patas abajo, como estés. Tírale besos a tu papá, porque Dios es bueno. Dile que lo amas con toda tu fuerza. Dale un abrazote, una puchunga, decimos en mi país. Es una expresión de cariño, un abrazote que uno le da a un ser querido. Abraza así a tu Abba Padre en esta mañana y recibe la sonrisa de Él, el agrado de nuestro Abba Padre. ¿Por qué? Por fe. Porque es imposible agradar a Dios si no es por fe, pero nosotros trabajamos en nuestra fe todos los días, ¿verdad? Alimentamos nuestra fe con esa palabra que recibimos en esta casa maravillosa que hemos sido asignados. Tenemos palabra en la mañana, en la tarde, en la noche, de lunes a domingo. Así que bueno, gózate de todo esto, porque pues, tu Padre Celestial se agrada de tu fe, se agrada de tu fidelidad, se agrada del servicio del reino de los cielos, se agrada que tú busques su presencia, se agrada que tú conozcas su voluntad a través de su palabra, esas promesas maravillosas que están en la Biblia, que son todas para ti, para mí, aquellos que somos hijos de Dios, que podemos decirle papá por el espíritu de adopción. Así que gózate de todo eso, que todo esto, ese paquete, como enseña nuestro apóstol, ese shalom, es para ti y para mí, porque somos herederos, somos hijos, somos nación santa, somos pueblo adquirido, somos muy valiosos para Él. Dice la Biblia que somos hechura de su mano, que somos un tesoro especial. O sea, tú eres una piedra preciosa, eres la niña de sus ojos. Él nos lleva con cuerdas, con lazos de amor. Así que en esta mañana, ríndete como una marioneta, como un muñeco de trapo, y te dejas llevar por la poderosa diestra justicia de nuestro Abba Padre, que nos lleva con unos
lacitos de amor, que sea Él el que maneje tu vida, que podamos decir nosotros, como decía Yeshua, al momento de expirar su espíritu, hágase tu voluntad, Padre, y no la mía. Así que rendimos completamente todo nuestro yo. Mira lo que voy a decir. Rendimos nuestro yo al gran yo soy. Ríndete como un muñeco de trapo, suelta todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu y ríndete a Él. Que sea Él el conductor de tu vida, que sea Él el capitán de tu barca es de tu familia, de tu vida, de tu cuerpo, de tu ministerio, de tu negocio, de tu trabajo. Nos rendimos completamente a Él. Nos rendimos así como esos muñequitos de trapo y te dejas llevar. Él endereza nuestros. Cuando nosotros damos a Él todos nuestros planes, todas nuestras decisiones, ponemos a Él todas nuestras cargas, todos nuestros problemas, dice la Biblia que Él las endereza a sendas de justicia. Él nos lleva donde tiene que llevarnos. Él hizo ese plan de amor para tu vida y para la mía. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Así que nos rendimos a ti, Abba Padre, a tu voluntad completamente. Nos rendimos todo nuestro yo, todo nuestro ser, que seas tú, precioso Espíritu Santo, escudriñando nuestros corazones y sacando cualquier cosa que no te agrade, que no te pertenezca. Rasgamos no nuestros vestidos, sino nuestros corazones y ponemos nuestros corazones en este altar espiritual que hemos levantado para ti, para que seas tú, precioso alfarero, moldeándonos a donde quieres tú moldearnos, a la imagen de ese varón perfecto, a la estatura, a la plenitud, a la referencia que nosotros tenemos, al norte, a la meta, como lo quieras llamar. Él vino para acá, para que nosotros pudiéramos tener la meta clara de donde queremos llegar, a la plenitud de ese varón perfecto que es Yeshua HaMashiach. Que sea Jesús el centro de tu vida. Y entonces nosotros, al creer eso, al obedecer eso, dice la Biblia que todo es todito, todo, porque la Biblia quiere, está claro allí, mucho de todo lo bueno y nada de lo malo para ti. Y por eso es tan categórica, como está escrito por el Espíritu Santo, que entonces todo te saldrá bien. Todo lo que tus manos toquen prosperará, porque somos como esos árboles plantados, ¿verdad? En esos lugares de delicados pastos, ¿verdad? Donde Él nos pastorea, donde Él nos guarda, donde nos ama, donde Él nos sana, donde Él nos prospera, donde estamos nosotros firmes, plantados, dice la Biblia, plantados, maduros, donde ya las tormentas no dejan que nuestras hojas caigan y damos fruto, ¿verdad? Para Él, para agradarlo a Él. Y entonces termina ese versículo maravilloso con una promesa, porque la Biblia siempre termina con una promesa, y el que la cree, se le cumple. Así que agárrala esta. Entonces serás árbol planteado, y todo lo que toques prosperará, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. ¿Cuándo? Cuando Jesús es el centro de nuestra vida. Así que cierra tus ojitos y empecemos a adorar aquí y dile a Jesús que es el centro de tu vida. Así que adora y escucha lo que estemos cantando, porque adoramos en el
se abren los cielos, hay como una conexión directa con el trono de gloria, ¿verdad? Cuando empezamos a adorar, como dice la palabra, Él busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad, cuando lo adoramos con toda nuestra fuerza. Porque Él nos hizo para amarnos, ¿verdad? Él creó todas las cosas que se ven de lo que no se veían para amarnos. Y nosotros fuimos creados para adorarlo a Él. Entonces, reciban esa revelación porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer, adorarlo. Adorarlo todos los días de nuestra vida. Todos los días, de mañana, de tarde, de noche. Amarlo con todas nuestras fuerzas. Amarlo, no por lo que Él nos da, sino por quién es Él. Y Él quería mostrarnos quién era Él. Y quiero hablarles esta mañana del propósito de las Navidades. Nuevamente, no necesariamente Jesús nació en una fecha como mañana, pero nosotros celebramos, ¿verdad? Celebramos todos los días, todo lo que tiene que ver con Él. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, es nuestro amigo. Y para de contar, no hay adjetivos suficientes para describir a Yeshua, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que es bueno entender el propósito de esa primera Navidad. Es bueno entender qué es lo que tenía Dios como objetivo con esa primera Navidad, con ese primer regalo, que fue darnos la vida de su propio Hijo. Y muchos hablamos de la resurrección. Obviamente la resurrección es lo que sella nuestra fe, ¿verdad? Cuando Jesús vence la muerte y resucita, eso selló la fe de todos nosotros. Hablamos mucho de la formación de la iglesia, ¿verdad? Cuando los discípulos recibieron al Espíritu Santo, allí se creó la iglesia. Pero no siempre hablamos de la encarnación. Y allí empezó toda la historia, en la encarnación. Y resulta que, como siempre les digo, porque me gusta como que pasar la película de la Biblia en mi mente, y Dios escogió un pueblo. Y Dios quería que ese pueblo escogido pues fuera la referencia para el mundo. Y entonces envió jueces, envió profetas, envió reyes. Y ese pueblo escogido siempre ese círculo vicioso de pecar, de arrepentirse, de ser bendecido, pecar, arrepentirse, ser bendecido, y ya no bastó para él. Y tuvo que mandar a su propio Hijo para darnos ese primer regalo de Navidad y el más grande regalo de Navidad que nosotros podamos conseguir. Y lo profetizó que iba a pasar unos 700, 690 años antes de Cristo a través de la boca del profeta Isaías. Y dijo en Isaías 9:6-7, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Esto es 700 años de Cristo, que él profetizaba. Para nosotros quizás es muy rapidito saltar del Malaquías, creo que es el último, a Mateo. Porque pasaron muchos años que el pueblo de Israel tenía que esperar. Pero ya esto estaba profetizado. Y como Dios todo lo que profetiza se cumple, y recibe eso, recibo yo en mi corazón. Todo lo que Dios promete y profetiza se cumple. Como dice nuestra amada pastora, Dios no promete, Dios profetiza. Y todo lo que profetiza se ha cumplido en la Biblia y se va a cumplir, por cierto, hasta el final de los tiempos, ¿verdad? Y él profetizó que se nos iba a dar un niño y que le daríamos estos nombres. El consejero admirable. El consejero admirable es el consejero, el líder, el verdadero camino, la verdad, la vida. El admirable es porque hace obras admirables, hace maravillas, porque Dios se mueve en lo sobrenatural. Como nos enseñan nuestros pastores también, lo sobrenatural es lo natural, es lo normal en el reino de los cielos. Por eso Él es un Dios admirable, porque hace maravillas, es digno de toda admiración. Es un Dios fuerte, es el Yahweh de los ejércitos, el héroe, el que nunca pierde batalla, el infalible, el vencedor, el que nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos. Ahí está la clave, el código, confiar, porque Él ha vencido el mundo.
Y si Él venció al mundo y Él vive en nosotros y nosotros en Él, entonces nosotros somos más que vencedores. Si lo llama el Dios fuerte, el Padre eterno, aquel que tiene ese cuidado de papá, aquel que nosotros podemos recibir ese cuidado de Padre en Cristo, porque la clave es en Cristo. El príncipe de paz. Es que no hay suficientes adjetivos, ni siquiera en la Biblia, para poder definir a nuestro amado Abba Padre, Yeshua, a su Santo Espíritu, ¿verdad? El príncipe de paz, el que nos llena de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La verdadera paz que no tiene que ver con las circunstancias, con lo que tenemos, sino es la paz de Dios en nuestros corazones. El príncipe de paz, el príncipe que nos da el shalom completo de lo que es tener la plenitud en Dios. Eso todo fue profetizado 700 años antes de Cristo. Y la profecía se cumplió, porque nuevamente Dios cumple todo lo que dice, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para echarse para atrás, como siempre estamos orando, ¿verdad? Porque tenemos que recordarnos que si Él lo prometió, Él lo va a cumplir, y aquí lo profetizó y lo cumplió. Y en Lucas 2, 8 al 14 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Yo me imagino que eran pastores que estaban como que aburridos de hacer siempre lo mismo, que estaban tranquilos, que no veía que nada pasaba. Y quizás así estamos muchos de nosotros que vemos que nada pasa. Pero sigue diciendo, y aquí se les presentó un ángel del Señor. Dios irrumpió. Dios rompió la espera, Dios rompió el aburrimiento, Dios rompió lo normal y Dios irrumpió en esos pastores que estaban cuidando su rebaño. Y sigue diciendo el versículo, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Muchas veces que Dios aparecía, había temor, ¿verdad? Porque es algo maravilloso. Pero el ángel les dijo, no temáis, no temáis. Cada vez que Jesús habla en la Biblia, normalmente empieza diciendo, no temas. Es clave no temer, porque el temor alimenta el miedo no es de Dios. El amor o el temor es no estar perfeccionado en el amor. Y aquí irrumpió la gloria de Dios en ese sitio. Y el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo. Recibe eso, nuevas de gran gozo. Es un gozo, es un sumo gozo, que será para todo el mundo. Estas buenas noticias que traía no eran solamente para los judíos, sino para todo el mundo. Escucha, para todo el mundo, no solamente para ti, sino para todo el mundo. Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo en griego es el Mesías, hermano, el Salvador. Y sigue diciendo, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Vino en un establo, nació. Porque Dios responde como Él le da la gana, hermano y hermana. El pueblo de Israel quizás estaba esperando un gran guerrero, otro David, un guerrero todopoderoso que los liberara de la opresión del pueblo romano, ¿verdad? Del imperio romano, perdón. Pero Dios en su inmensa e infinita sabiduría siempre nos da más de lo que nosotros podemos pedir y entender. Y Él envió un conquistador, un Mesías, que no solamente los iba a librar de la opresión del pecado y darnos una vida eterna, o sea, mucho más de lo que el pueblo estaba esperando. Y así va a ser contigo, y así va a ser conmigo.
quizás Él no nos va a responder de la forma exactamente que estamos esperando, pero nos va a dar mucho más de lo que nosotros hemos pedido y podemos entender que necesitamos, porque Él es Dios. Y sigue diciendo el pasaje este: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Traten de vivir ese momento en el Espíritu, por favor, porque esto es maravilloso. Apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas. El estado de alabanza más alto, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Se cumplió la profecía, hermano, para estar en paz con Dios, para que ese plan maravilloso de salvación empezara a tomar lugar desde ese momento. Dios se despojó de toda su deidad para hacerse 100% hombre, para que le dieran lo amamantaran como te amamantaron a ti, para que tuvieras los dolores que tuviste tú, para que te cayeras como te caíste tú, para que Él quería entender exactamente todas nuestras cosas y dejarnos a Él, a la referencia, dejarnos realmente lo que nosotros tenemos que hacer para que nosotros podamos, dice la Biblia, caminar en el mismo espíritu y el mismo sentir que caminó Yeshua HaMashiach aquí en la tierra. Era 100% Dios y encarnó y se hizo 100% hombre. Y ese fue el primer regalo, el gran regalo, la primera Navidad. Y por eso es que nosotros tenemos que entender por qué Cristo vino a la tierra. Nosotros tenemos que entender el verdadero propósito de esas Navidades. Y hay tres cosas que quiero escudriñar en esta mañana, que es el propósito de la Navidad. Y la primera, entendiendo todo esto, es que Dios quería que supiéramos quién es Él. Porque todo el mundo tiene una teoría de Dios y todo el mundo, los que no son conocedores de la palabra, se forman una imagen de lo que es Dios. No porque Dios es el creador, no porque Dios es esto, y empiezan a especular y a tener opiniones humanas de quién es Dios. Muchos creen en un Dios. Basta simplemente ver la naturaleza, ¿verdad? Ver la creación. Hasta los filósofos se les revienta la mente cuando ya no encuentran explicación para muchas cosas. Saben que hay un creador que estaba antes de todas las cosas. Pero se forman imágenes diferentes de lo que piensan que es Dios. Y creen en un Dios. Pero no saben cómo era Dios. No saben quién era Dios. Y Dios, en su infinita misericordia y su infinito amor, nos envió a su Hijo para que nosotros supiéramos exactamente quién era Él. Y Él vino en forma humana, como Jesús, a ser uno de nosotros. Como tú y como yo, a bañarse, a hacer su necesidad, todas las cosas, a ser hombre. Él nos dejó la referencia, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él nos dijo: nadie llega al Padre sino a través de mí. ¿Quieres conocer al Padre? Aquí tienes al Hijo. Y no lo digo yo, aquí lo dice la Biblia. Juan 18:37 dice: le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. La verdad es Él. La verdad nos hace libres de estas teorías, de estas especulaciones.
de estas hipótesis, de estas costumbres, de los dogmas inclusive que tienen muchas religiones, de la mentira, del pecado, pero sobre todo de las tinieblas y todo lo que trae adentro las tinieblas, ¿verdad? En Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quieres conocer a Dios? Ahí tienes al Hijo. Jesús nos hizo conocer a Dios. Jesús es Dios manifestado aquí en la tierra. Es manifestar el carácter de Dios. Dios existe y muchos lo creen. Y puedes ver por los árboles, el cielo, los astros, todas esas cosas. Y puedes obviamente creer que Dios, porque el hombre, Dios nos hizo con esa necesidad de creer. Por eso es que los indios creen en los astros o creen en los árboles. O sea, el hombre necesita creer. Es un diseño de Dios sobre nosotros. Obviamente Él es tan maravilloso y tan re bueno que Él paga y se da el huerto, que nos dio esa misma medida de fe para nosotros creer. Pero eso es otro tema. Vamos a regresar al tema que estamos hablando. ¿Que quieres conocer a Dios? Ahí está el Hijo. Tú puedes observar la naturaleza. Puedes concluir, los filósofos, que hay un creador, un formador, un hacedor de todas las cosas, ¿verdad? Que es un Dios creador, que es un Dios creativo, que es un Dios de sistemas. Me está soplando ahorita el Espíritu Santo. Dios hace puros sistemas, porque Dios es la perfección. Dios hace el sistema solar, Dios hace los diferentes sistemas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo humano, el sistema circulatorio, el sistema nervioso. Y para de contar, Dios es un Dios que crea cosas perfectas. Su voluntad es perfecta y agradable. Pero a menos que tú conozcas al Hijo, no vas a poder conocer el carácter de Dios. No vas a poder conocer cómo piensa Dios. No vas a poder conocer lo misericordioso que es Dios. Y Dios se encarnó en Jesús de forma que nosotros lo pudiéramos conocer, lo pudiéramos tocar. Ya no lo tocamos, pero sabemos cómo todo lo que hizo, ¿verdad? Lo pudiéramos escuchar. Jesús quitó esa distancia entre Dios y nosotros y transportó el reino de los cielos para acá, para que nosotros lo podamos conocer. Podamos conocer su carácter, podamos conocer lo que Él desea para nosotros, podamos conocer sus promesas, podamos conocer su voluntad, que la Biblia dice que es perfecta y agradable. Para que tú puedas conocer realmente a Dios, tienes que conocer al Hijo. Jesús es tan misericordioso y amoroso que murió en la cruz por nosotros. Y en Lucas 2:32 dice: Él es una luz para revelar a Dios a las naciones, y es la gloria de tu pueblo Israel. Hermano, estoy haciendo énfasis en esto porque es importante. Si nosotros queremos conocer el carácter de Dios y la voluntad de Dios, tenemos que conocer al Hijo. Y el Verbo era con Dios, pero el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne, y el Verbo es la palabra. Y aquí tenemos este maravilloso libro y tenemos a su Santo Espíritu, porque Dios, en esa misma línea de que todo lo que promete lo cumple, Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos, ¿verdad? Y lo cumplió. Él ascendió, Él murió, resucitó. Vamos a echar un poquito para atrás. Él encarnó, nació, nos dio este primer regalo de Navidad, la primera Navidad. Vivió como hombre para sentir todas nuestras cosas. Y después hizo su ministerio. 3 añitos, 3, número de divinidad, donde hizo milagros hasta cansarse en diferentes áreas, en diferentes formas,
para que quedaran esos registros, para que quedaran esas evidencias, para que tú sepas que también va a ser algo similar en ti o a través de ti en otros cuando toque. Él puso a caminar paralíticos, sordos, ciegos, endemoniados. Y pare de contar. Resucitó muertos, porque es la resurrección de la vida. Y después murió, porque Él vino con una misión específica de su Abba Padre y caminó en una obediencia que solamente nosotros tenemos que inventar, más nada. Hasta morir en muerte de cruz. Resucitó al tercer día y selló nuestra fe. Porque yo lo que sé es que mi Redentor vive. Y cuando tengas crisis, cuando tengas un problema, cuando piensas que no hay salida, esa es la oración que tú tienes que hacer de una línea. Yo solo sé que mi Redentor vive y vive en mí. Y después se fue, ascendió, pero no nos dejó solos, nos dejó al Espíritu de verdad que nos revela todo lo que ese carácter maravilloso y la voluntad de Dios tiene para ti y para mí. Dice la palabra que nos revela aún las cosas que han de acontecer. Esa capacidad está en ti y en mí, no es la adivinanza. Es Dios hablándole a sus hijos, a su pueblo. Y todo esto es por amor, hermano. Y el que dice que Él es la luz para revelar a Dios a todas las naciones. ¿Y qué hace la luz? La luz, cuando hay luz, tú empiezas a saber las cosas, a ver las cosas como realmente son. En pocas palabras, cuando te prenden la luz del mundo que vino es Cristo, vemos la verdad. Y por eso es el camino, la verdad y la vida. Él es la luz del mundo para poder nosotros conocer a Dios. No hay otra forma de conocer a Dios si no es conociendo al Hijo. En Juan 14:9 dijo, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¡Wow! Yo voy a repetir eso porque esto es contundente. Mucha gente dice, no, que la Biblia está sujeta a interpretaciones. Yo no sé qué es lo que hay que interpretar aquí. ¿Qué es lo que hay que interpretar en la Biblia cuando dice que no mientas, que no mates, etc.? Aquí dice claramente, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que, nuevamente, ¿quieres conocer a Dios? Conoce al Hijo. ¿Cómo conozco al Hijo? Ahí está escrito. Pide al Espíritu Santo que te revele cómo es el Hijo y verás y conocerás a Dios. Y ese fue uno de los principales propósitos de esa primera Navidad, amados hermanos, que nosotros pudiéramos conocer quién era Dios. Ahora, de tal manera amó Dios al mundo, Entonces Dios envía a su Hijo para expresar el amor de Dios, para que nosotros podamos conocer, o tratemos, creo que nunca lo vamos a lograr, que nosotros podamos conocer el amor de Dios. Y voy a repetir este versículo que yo estoy seguro que les va a sonar diferente ahorita, que a veces repetimos como un perico, porque podemos hablar solamente de este versículo todo el tiempo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, porque es tan grande el amor de Dios que dio a su Hijo. ¿Quién da a su Hijo por otro? ¿Quién de nosotros daría a su Hijo por la vida de otros? Así es la dimensión del amor de Dios.
que nos dio el regalo más grande de Navidad que tú puedas concebir. Porque amar es dar. Y dar es amar. Y tan grande es el amor de Dios que nos dio ese primer regalo de Navidad, la primera Navidad. Él nos amó primero. Así que sé imitador de Dios. Tú no puedes decir que amas y no das. ¿Y qué voy a dar, pastor? De todo puedes dar. Puedes dar. Puedes ofrendar, puedes diezmar. Obviamente eso tenemos que hacerlo por obediencia. Puedes dar oración. Puedes dar misericordia. Recibe gracia, da gracia. Da tiempo. Da comida a aquel necesitado. Dar una oración, darle consuelo a aquel que está pasando por problemas. Dar una llamadita, sobre todo en estas Navidades, a aquel que tú piensas que tiene necesidad de alguna cosa. Seamos imitadores de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio. Amar es dar y dar es amar. Y Él nos dio a Jesús para que nosotros necesitamos conocer a Dios y nos pudiéramos reconciliar con Él. Había una brecha que era el pecado entre el hombre y Dios aborrece el pecado, pero en su inmenso amor, infinito y eterno amor y su infinita misericordia, Él nos dio ese primer regalo en Navidad, que es a su Hijo. Dios vino el primero, hermano. La mayor, mejor, infinita expresión del amor de Dios fue ese regalo. Su Hijo, su presencia, el Emmanuel, Dios con nosotros. Esa es la promesa más maravillosa que yo pienso que tenemos en la Biblia, que yo creo que tenemos en la Biblia. Que Dios va a estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y empezó a pasar allí, en esa primera Navidad. Y no solamente envió un profeta, no envió reyes ungidos, no envió jueces, no envió un ángel. Él vino, Él mismo, encarnado, 100% Dios, 100% hombre, para que ya esa brecha no existiera y nos reconciliáramos con Él, entráramos nuevamente, así como tú te peleaste con un amigo porque hubo un problema muy grande que ese amigo no puede tolerar. Y hubo una reconciliación y ahora nos puede decir, amigos. Nos ungió con su Santo Espíritu para que nosotros ahora seamos hijos y podamos decirle papá. En Juan capítulo 4 versículos 9 al 10 en la TLA, me gusta mucho la TLA porque habla un lenguaje muy sencillo. Dios nos dio muestras de su amor al enviar al mundo a Jesús, su único Hijo, para que por medio de Él todos nosotros tengamos vida eterna. Sigue diciendo el versículo 10, el verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Y ese es el regalo más grande que tú has podido recibir y que yo he podido recibir en esa primera Navidad, hermano. Dios probó su amor porque Él prueba las cosas contundentemente con hechos. Porque la fe después se convertirá en un milagro, en un hecho, en algo tangible. La esperanza después se convertirá en una evidencia. Así fue la promesa de Dios, que fue profetizada en Isaías 700 años antes de Cristo. Su manifestación más grande, concebible de amor, fue que envió a su Hijo a morir por ti. Él dio
Porque amar es sacrificarse, es dar, pero no dar algo que te cueste, es algo que sea importante para ti, para que te des. Si no, entonces no es amor. Quizás es, vamos a darle un nombre, una complacencia. ¿Verdad? Pero Dios nos dio la ofrenda más valiosa que nosotros podemos imaginarnos. Se humilló, llevó palazos, latigazos, púas en la corona que tenía. Fue vejado, escupido, maltratado, humillado. Eso es dar, hermano. Murió en muerte de cruz, que es la muerte más terrible que se puede concebir. Por ti, por mí. ¿Será eso dar? ¿Será eso amor? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es el amor ágape de Dios. El amor que tiene 4 dimensiones. Para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. O sea que no hay forma de entender las 4 dimensiones de este amor de Dios. Pero en Cristo tenemos la capacidad. No sé si lo lograremos, pero tenemos la capacidad. Y termina diciendo siempre, porque los versículos siempre terminan con una promesa maravillosa. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Yo voy a repetir esto, amado hermano, porque fue uno de los propósitos de la Navidad, es que pudieras conocer el amor de Dios, que pudieras conocer la longitud. La longitud es que es amor eterno, que dura para siempre, que no es como el del hombre, que se casan enamorados supuestamente, que te amo y después se divorcian. El amor de Dios es incondicional, es eterno, no espera nada, todo lo sufre. ¿Habrá sufrido Jesús por nosotros? Ahí está la referencia del amor de Dios. La longitud significa que es largo en tiempo, que es infinito, que no termina nunca. Que podamos entender la anchura. Lo ancho es que su amor, con ese abrazo grandote de nuestro Abba Padre, no importa dónde estés, no importa por lo que estés pasando, el amor de Dios es ancho y está siempre contigo donde quiera que estés. No hay sitio donde nosotros podamos estar que no esté el amor de Dios en nosotros. Puedes sentirte quizás solo, puedes sentirte que los problemas agobian, puedes sentirte que quizás no hay salida para las situaciones, pero el amor de Dios está ahí porque la anchura del amor de Dios llega a todas partes. La profundidad del amor de Dios es más profundo que cualquier problema que tú puedas estar pasando, hermano. Su amor es más profundo, su amor va a estar allí. Y podamos entender la altura. Es más alto que cualquiera de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, de nuestras faltas. Así que cualquier cosa que nosotros hayamos hecho en este 2025, cualquier carga que nosotros tengamos en este 25, en este momento, estas Navidades, que a veces son momentos tristes para muchos, momentos de soledad por cosas que se perdieron, por situaciones que pasan. Pon todas esas cargas en este altar espiritual que has levantado para Yeshua HaMashiach. Ponlos en los hombros de nuestro Rey, porque el amor de Dios te abraza en una longitud, en una anchura, profundidad y altura que nosotros quizás no podamos entender todavía,
pero la entenderás después. Y para que puedas tener la plenitud de Dios. En estas Navidades, conectándonos con ese amor de Dios, demos también amor. El maestro que dijo, Jesús resumió, mira, un segundo mandamiento os doy, que nos améis unos a los otros. Ama al Padre con todas tus fuerzas, pero ama al prójimo como a ti mismo. Dos cosas que tenemos que hacer. Un nuevo mandamiento. Son dos, y de allí deriva todo lo demás. Que en estas Navidades, así como estás escuchando al Espíritu Santo hablar de la altura, la anchura, la longitud y la profundidad del amor de Dios, se active el amor de nuestro Abba Padre, el amor ágape, el amor incondicional, el amor que nada espera, que todo lo sufre, el amor eterno, se active en vuestros corazones para que ames al prójimo como a ti mismo, para que le des una llamadita a ese que quizás te ofendió y lo perdones, para que también de tu boca salga un perdón, un pedir perdón para aquellos que tú ofendiste. Porque en esa medida vas a estar conociendo el amor de Dios. El amor es una decisión. Tenemos la capacidad para amar, La Biblia dice que Él derramó su amor en nuestros corazones. El fruto del Espíritu Santo tiene 9 manifestaciones, pero la principal es el amor. Por todos lados, era la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de todos es el amor. El amor es el que lubrica la fe. La fe es un motor que hace que las cosas pasen, que te impulse hacia adelante. Pero si no hay amor, dice la palabra que la fe opera por el amor. Si no hay amor, entonces no opera la fe. Así que en estas Navidades, que el perdón, la capacidad de perdonar explote en vuestros corazones. Como ejemplo, así como lo dio Jesús, porque nosotros tomamos la decisión de amar, porque nosotros tenemos la capacidad de amar, porque Él derramó su amor en nuestros corazones, pero ahora tenemos que accionarlo. La Biblia nos enseña claramente que la fe sin obras es muerta. Entonces, tú tomas la decisión de perdonar, tienes la capacidad de perdonar porque tienes el amor de Dios en tu corazón. No es que usted no sabe lo que me ha hecho. Usted no sabe lo que me ha hecho. Jesús estaba muriendo en la cruz, humillado, desnudo, golpeado, con latigazos, vilmente asesinado. Y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que seas tú entonces un imitador de Cristo en perdonar. Tú puedes. Es que me hizo una ofensa más grande. El amor de Dios, acabamos de decir, está más alto y más profundo que cualquier ofensa que te hayan podido dar. En estas Navidades, hermano, aprovecha para perdonar. Yo clamo al Espíritu Santo para que suba a memoria todas esas situaciones que pasaron en este año. Ese familiar que se ha distanciado, ese hermano, ese pastor, no sé quién, te está poniendo el Espíritu Santo en este momento el corazón para que lo perdones. Tus hijos, el diablo vino a dividir, él es malo, él vino a matar, hurtar y destruir. Eso está en Juan 10:10. Pero Jesús dijo, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que déjate eso, no permitas que el rencor germine en tu corazón, suelta todo eso. Es que ya lo perdoné muchas veces. Ay, viene Pedro, le pregunta al maestro, pero ¿y cuántas veces tengo que perdonar a este cabeza de pip que me ha hecho esto y aquellos?
Y Él le dice, no 7, sino 70 veces 7. Y 70 veces 7, mis amados hermanos y hermanas, no es 490. La matemática del reino no funciona como la matemática del mundo. 70 por 7 no es 490. Dios es un Dios de sobrenatural, de abundancia. Aquí lo digo para que tengan vida en abundancia. 70 veces 7 que tienes que perdonar a ese cabeza de pie todas las veces que hagan falta. Y entonces estar haciendo testimonio del amor de Dios. Mediten en eso un momentico. Mientras ajusto aquí algo de la Wi-Fi, que no quiero perder esta conexión, por favor. Primero, queríamos conocer a Dios. Conoces a Dios conociendo al Hijo. Segundo, queremos conocer con todos los santos lo alto, lo ancho, lo profundo y lo largo del amor de Dios. Y mostrarlo también nosotros, ¿verdad? Mediten en eso un segundo, por favor. Y ese es el regalo más grande que nosotros podemos haber recibido. Tercero, Jesús no vino para la religión, amados hermanos. La religión es del hombre. Jesús vino para que tengamos una relación directa con Dios. Ya no hay velos, ya no hay ese poco de animales muertos que había que matar y ese poco de sangre para nosotros tener una relación con Dios. Dice la Biblia que nosotros podemos entrar ahora como hijos al trono de gloria, bendiciendo, exaltando su nombre y en acción de gracia, ¿verdad? Tenemos acceso directo al trono de gloria porque somos hijos. Y el hijo no entra en la casa de papá pidiendo permiso, ni pidiendo, sino entra porque eres hijo y eres hija. Nosotros recibimos ese primer regalo de Navidad para tener una relación íntima con Dios. Estamos reconciliados con Dios. Somos hijos. Hijo habla con papá y papá habla con hijo. Hijo es uno en Cristo con papá. Tan sencillo como eso. Hijo clama a papá y papá responde. Hijo llama a papá y papá responde. Hijo toca la puerta, papá y papá le abre. En Cristo. Así que nos dio ese primer regalo para que tuviésemos esa relación. Y no una religión como tanto nos enseña nuestro amado apóstol, que veo que está conectado. La religión son todos solamente esfuerzos humanos para poder nosotros llegar a Dios. Y esto no es por obras, hermano. Tú puedes cansarte de hacer todas las cosas buenas que tú crees que son buenas, por cierto, para llegar a Dios. Pero Jesús nos dijo que nadie llega a Dios sino a través de Él. Y es por ese primer regalo de Navidad y por lo que Él hizo en la cruz que nosotros tenemos acceso a Dios y podemos decirle, papá, tenemos acceso directo a Dios a través de su Hijo Jesucristo. No se te olvide eso. Efesios 1:5, en amor
Miren cómo empieza, porque en la Biblia no podemos desperdiciar ninguna palabra, ninguna coma, ninguna oración. Todo tiene sentido, todo lo usa el Espíritu Santo para hablarnos. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es porque Dios le dio la gana, porque Dios hizo todo lo que se ve de lo que no se veía, para tenerte a ti y a mí, para darte una casa, para tener una familia. La Biblia habla de cubierta a cubierta, de padre, hijo, esposa, esposo, la familia. Es un diseño divino, es un diseño de reina, es un diseño de Dios. Entonces, eres hija y eres hijo. Eres la niña de sus ojos, tesoro especial, pueblo adquirido con precio de sangre, nación santa, reyes y sacerdotes que gobernaremos con Él. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos amó. ¿Cómo? Primero. La razón por que tú estás ahí y yo estoy aquí, que estamos vivos hoy, que estamos aquí adorando, es porque somos hijos, amados hermanos, porque recibimos ese primer regalo de Navidad. Tú no eres un accidente. Él nos hizo para amarnos. Estamos predestinados antes de la fundación del mundo para tener una relación íntima con Yeshua HaMashiach. Aquí, en la tierra, donde nos está preparando, donde nos está forjando un carácter cristocéntrico, donde trazamos el camino al cielo para tener la verdadera vida, que es la vida eterna. Como tanto nos enseña nuestro apóstol, que recibamos la revelación de la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo a morir por nosotros, que es el primer regalo de Navidad, para que tengamos vida y vida eterna. Si recibes esa revelación, ya tú ves las cosas, los problemas aquí más pequeños, los ves más pasajeros. Todo pasa, menos la palabra de Dios, y su reino permanecerán para siempre, y tú eres parte de Él, así que tienes vida eterna. Y si tienes vida eterna y lo crees, y tienes esa revelación, empiezas a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, porque Dios es eterno, y Dios es amor. Entonces, recibe eso, amado hermano. En Romanos 5:11, esto lo hemos estudiado muchas veces, nuestra amada pastora tiene estas enseñanzas de la reconciliación que son maravillosas. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, tuyo. Jesús es tuyo y tú eres de Él. Jesús es tuyo y tú eres de Él. Porque ya nosotros no vivimos, sino que Cristo vive en nosotros. Pero sigue diciendo, para no perder el hilo aquí, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así que nos gloriamos en Dios, y es por Jesucristo, por medio de Él, a través de Él, por la muerte de Él, porque 100% se hizo hombre y vino como ese primer regalo en Navidad. Y ahora, para que ahora pueda decir, Abba, Padre, papito bello, como le dicen las hermanitas cuando las escucho orar, que me encanta, como le dicen papito bello. Es una relación íntima, una relación de amistad, una relación de hijo y de hija hablándole a su papá en una forma cariñosa, amorosa, como son todas las cosas de Él, porque Dios es amor. Y así será lo importante de la Biblia, que yo he estado meditando, que es difícil buscar los adjetivos para describir a Dios, pero en esa oración hay un solo adjetivo que define quién es Dios, y dice que Dios es amor. Así que si quieres resumir todas las cosas y quieres llevar una sola línea, Dios es amor.
Gálatas 5, 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Él vino para todos, pero no todos son hijos. Aquí dice que los que son hijos son aquellos que lo recibieron, declararon, confesaron con su boquita que Él es el Señor y nuestro Salvador, ¿verdad? Pero es por la fe en Cristo Jesús. Amados, que estas Navidades sean centradas en Jesús. Que el mundo y las distracciones del mundo no te desvíen del verdadero propósito que hemos hablado, que es conocerlo a Él, que es conocer su amor, que es mantener, alimentar una relación íntima con Él. Que en estas fiestas navideñas, cuando tengamos esta cena, esta noche en nuestras casas, tú tengas al invitado especial, al invitado de honor, porque estas fiestas son por Él, son con Él, son para Él y son en Él. Es por Él que estas fiestas están pasando. Dale el mejor asiento en tu mesa. Entrégale todas tus cargas, haz una oración en familia, hazlo el centro de tu vida. Él pelea por ti, Él nos va a sacar de esos problemas. Él todo lo que lo promete, profetiza, lo ha hecho y lo va a volver a hacer. Deja que Jesús, así como nació en ese pesebre, deja que Jesús nazca en tu corazón. Si ves que está apagadito, la Biblia nos enseña que volvamos al primer amor y a las primeras obras. Él quiere que tengas una relación íntima con Él, que conozcas su amor. Él solamente tiene pensamientos de paz para ti, para darte el fin que espera. Él fue el que escribió el plan de amor que te conviene a ti, aquí en esta tierra. Ya no, porque ya cuando estemos con Él, en la eternidad estaremos adorándolo todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Con todos los ángeles, arcángeles, serafines que nos vienen, con todas esas huestes celestiales, todos adorando, ¿verdad? Con todos los santos. Pero es aquí. Hazlo el centro de tu vida. Sujeta tu yo al gran yo soy. Pero también estoy recibiendo que tú seas el FedEx, que tú seas el Amazon, que tú seas el UPS, que tú seas el correo que lleva las buenas nuevas de gran gozo para otros, hablándoles de Cristo, hablándole al mundo de lo que Cristo ha hecho en ti, contándole las cosas maravillosas que ha hecho en ti. La palabra dice, contaré sus maravillas y hablaré de sus hechos. Él nos está mandando a echarle el cuento al mundo de las cosas maravillosas que Cristo ha hecho en ti. Que en estas Navidades todo eso que he dicho por mi boca, el Espíritu Santo hablando, explote en tu corazón y salga por tu boca y te conviertas en ese correo que lleva esas buenas nuevas a cuanto ser está a tu lado, porque eres nación santa, fuiste adquirida con precio de sangre. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos habló, que nos amó primero, amados hermanos. Ese es el verdadero propósito de las Navidades, hermano. Y estoy seguro, porque lo recibí en el Espíritu, que ahora ustedes van a tener una perspectiva diferente a las Navidades. De conocer a Dios, que se hizo 100% hombre. De conocer el amor de Dios de 4 dimensiones. Y de tener, alimentar, practicar, ejercer esa relación íntima con Él todos los días de nuestra vida. Y entonces Él abre las puertas, cumple sus promesas, nos sana, nos libera,
nos prospera, nos da ese propósito para ver las cosas y nos hace vivir en ese gozo y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que nadie puede entender cómo nosotros podemos estar así. Y es por lo que Él hizo en esa primera Navidad. Natividad del latín, Navidad, nació el niño Dios, nació el Rey de Reyes, nació el Señor de Señores, nació nuestro libertador, nació nuestro doctor, nuestro abogado que intercede por nosotros todo el tiempo, nuestro redentor, nuestro salvador, nuestro amigo. Nació uno que bastó, uno que fue mayoría y que es mayoría para nosotros, que es Yeshua Mashiach. Nació el Dios que nosotros adoramos y servimos. El nombre que es sobre todo nombre, el nombre que está por encima del nombre de cualquier enfermedad. No es que nació Dios, sino que nació la manifestación de Dios, para que nosotros lo pudiéramos conocer su carácter, conocer su voluntad, conocer su amor, conocer quién era. Así que en esta noche, cuando estés cenando, cuando estés abriendo los regalitos para tus hijos, porque todo lo que tenemos viene de Él, ¿verdad? Todas las cosas buenas vienen del Padre, las luces. Recuerda que es todo por lo que pasó en esa primera Navidad, porque de tal manera Dios nos amó que nos dio el regalo más grande que nosotros podamos inmerecidamente recibir, que es a su propio Hijo. Que su Hijo nazca en el corazón de muchos de los tuyos, quizás no lo conocen, que seas tú el correo de esas buenas nuevas de salvación. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, lo declaro sobre vuestras vidas y te doy gracias, Abba Padre, por ese regalo. Te doy gracias, Padre Celestial, por esta palabra que nos has dado a tu pueblo, que sé que ha quedado escrita en sus corazones ahora y para siempre, para entender el verdadero propósito de las Navidades. Ahí les dejo eso, mediten en esto, compartan esto, reenvíen esta grabación, los montamos en YouTube, reenvíenla a todos, porque tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos amó primero y que pasen una recontra, requete, bendecida Navidad. Merry Christmas. Vamos a estar contentos, ¿verdad? Son buenas nuevas de gran gozo. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad. Los amo y los bendigo, amados. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, la 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 la. Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom
Feliz Navidad, bendecidos, bendecidos.